Saludos cordiales, hoy vamos a pasar a la revisión del caso clínico de nefrourología. Para empezar haremos presentación de este caso. Tenemos a un varón de 71 años con antecedente de hipertensión arterial de larga evolución con tratamiento irregular. Vemos que también ha sufrido varios episodios de insuficiencia cardíaca congestiva, presenta hipercolesterolemia, hiperuricemia, cual le ha condicionado a padecer varios episodios de artritis gotosa y un síndrome prostático. Además, se nos indica que no presenta diabetes. El motivo de consulta vemos que ha remitido a nefrología para una analítica rutinaria en la cual las cifras de creatina plasmática se hallaron de 1.7 mg por decilitro y una proteinuria de 150 mg por decilitro, por lo cual se le derivó a nefrología. Vemos que presenta disnea de pequeños esfuerzos y una claudicación intermitente de 300 metros. En antecedentes familiares vemos una madre hipertensa, padre fallecido por cardiopatía, un hermano y un hijo hipertensos. En antecedentes nefrológicos vemos que no presenta ni hematuria ni litiasis, tampoco infecciones urinarias, y el tratamiento habitual que tiene nuestro paciente es con amiodarona, nifedipina, sintrón, alopurinol y torasemida. En el examen físico vemos que nuestro paciente tiene un IMC 29, está con sobrepeso, una presión arterial de 170/100, con ribicundez facial, con carotidas arrítmicas, ojo carotidio derecho, no presente engurgitación yugular, está arrítmico a 84 latidos por minuto. En el abdomen todo está normal. Vemos que en las extremidades se puede evidenciar lemas sedeves maleolares, además de soplo en ambas femorales y soplos distales débiles. En el fondo de ojo presenta algún signo de cruce. En exámenes auxiliares vamos a ver cómo el hematocrito está aumentado a un 60%, como los glóbulos rojos también están aumentados, la protrombina está disminuida, y esto tal vez tenga que ver con el tratamiento habitual con sintrón. Vemos también que la creatinina está aumentada en 1.8, la urea está aumentada en 68. Vemos también que la fosfatasa alcalina está aumentada con 237 unidades. Vemos que la GGT está aumentada, la HDL también está aumentada, el colesterol aumentado y los triglicéridos aumentados. Vemos también que tiene un agregamiento de creatinina disminuido, una proteína de 3.1 gramos día, una leucocitoria de 2 por 106 leucocitos día, presenta también como segmento urinario cilindros hialinos, presenta uricosuria, fosfaturia y calcituria aumentados. Por el resto, en las serologías virales todo negativo, la inmunología normal. El tórax vamos a ver que presenta cardiomegalia, elongación aórtica y calcificación del callado aórtico, además de presentar también artrosis y fibrilación auricular. Además de que puede presentar criterios de hipertrofia ventricular izquierda. En la que es la ecografía abdominal vemos que presenta una discreta hepatomegalia con ecogenicidad aumentada, además de presentar una renomegalia con un riñón de 11.6 centímetros, ambos riñones de 11.6 y 11.5 centímetros respectivamente, además de presentar quistes corticales. Y vemos que en el Doppler se presentó arterias renales principales no visualizadas, pero con un flujo arterial intrarrenal de aspecto normal. En la gamografía renal vemos que una captación normal en ambos riñones. Entonces, vamos a pasar a lo que es los antecedentes nefrourológicos. Aquí vamos a ver que presentan antecedentes personales y familiares. En los antecedentes personales vemos que un paciente que presenta gota o artritis gotosa va a orientar al diagnóstico de insuficiencia renal por precipitación de cristales, además de que la hipertensión arterial involucra la aparición per se de complicaciones renales, sobre todo si es una hipertensión arterial de larga data y sin un tratamiento regular, como se presenta en nuestro paciente. En antecedentes familiares vemos que lo que son sobre todo los antecedentes cardiovasculares, como la hipertensión en familiar de primera línea, condiciona a su vez la aparición de complicaciones renales. En la clínica vamos a ver que en los signos presenta un IMC 29, rubicundez facial y leves edemas maleolares. En los síntomas vemos que presenta hipertensión, quistes corticales renales, carótidas arrítmicas, calcificación del callado aórtico, soplo carotidio derecho en ambos femorales y soplodistales débiles, fibrilación auricular, hipercreatinemia, una elongación aórtica, hiperuricemia, cardiomegalia discreta hepatomegalia, una hiperuricemia, leucocituria, hiperfosfatemia, hiperproteinuria, LDH aumentado, una hipertrigliceridemia, una hipercolesterolemia y hematuria. En base a todos estos signos y síntomas y agrupándolos sobre todo en
síndromes, se puede diagnosticar a nuestro paciente con insuficiencia renal aguda. Vamos a ver que la hiperuricemia combinada con la hipercreatinemia van a formar lo que es el síndrome urémico. La hiperproteinuria también tiene que ver con la insuficiencia renal aguda. La hematuria, la leucocituria también presenta quistes corticales renales. En este punto, los quistes corticales renales pueden ser solas o un solo diagnóstico. Sin embargo, tienen que ver uno con la edad y dos, dependiendo de la tipología de los quistes, puede favorecer la aparición de insuficiencia renal aguda. Además del que también involucra a ella es el bajo clonamiento de creatinina. El segundo diagnóstico que tenemos es la nefroangiosclerosis, que básicamente es la hipertrofia que tienen los pequeños vasos sanguíneos de los riñones, y sea sobre todo condicionado por la hipertensión arterial de larga data y que no ha tenido tratamiento. Vamos a ver sobre todo que la nefroangiosclerosis puede dividirse en benigna y maligna, siendo benigna aquella que no presenta una tensión arterial muy elevada. Sin embargo, la maligna es aquella que es aquella en la que la presión arterial está por encima de 140 milímetros de mercurio. Y vemos que nuestro paciente, 140 milímetros de mercurio diastólica, y vemos que nuestro paciente tiene 170. Entonces, dentro de esta patología vamos a ver que interviene la hiperproteinuria, la hipertensión, algún signo de cruce que habíamos visto en el fondo de ojo, la hematuria, y también esta patología tiene que ver sobre todo la maligna, la nefroangiosclerosis maligna tiene que ver con también complicaciones a nivel cardíaco. Por ejemplo, condiciona la aparición de hipertrofia ventricular izquierda, además de que también condiciona la miocardiopatía hipertensiva. Y también claramente la hipertensión condiciona de nuevo estas patologías, la miocardiopatía hipertensiva y la hipertrofia ventricular izquierda. Como diagnósticos adicionales vamos a tener insuficiencia cardíaca congestiva, y en ella se condiciona por hipertensión, presenta carotidas arrítmicas, soplos, calcificación del caído aórtico, fibrilación auricular, elongación aórtica y cardiomegalia. En lo que es el cuarto diagnóstico tenemos a dislipidemias por la hipercolesterolemia, la hipertrigliceridemia y el HDL aumentado. Y por otro lado tenemos la artritis gotosa con la aparición de hiperuricemia, además de que per se es un antecedente que tiene nuestro paciente. El diagnóstico, vamos a ver que el diagnóstico sobre todo se da a través de una ecografía y tiene que ver también con la presencia de poliquistosis, que son esos quistes que habíamos mencionado antes, y sobre todo en los pacientes ancianos, en los pacientes adultos, tiene que ver con una poliquistosis renal del adulto, que ya la vamos a ver. Además, si en una ecografía presentamos riñones pequeños y con alteraciones morfológicas, podríamos estar frente a un diagnóstico de insuficiencia renal crónica. Si presenta hidronefrosis, es posible que estemos frente a un síndrome renal obstructivo, y cuando no hay alteraciones significativas tenemos sobre todo que ver el sodio en orina y tenemos que ver el sedimento. Vamos a ver que según el sodio podemos estratificar a nuestra insuficiencia renal. En el caso de lo que es el libro AMIR de nefrología, vamos a ver que se denomina como falla renal aguda. Entonces, con un sodio menor a 30 miliequivalentes por litro, vamos a ver que estamos frente a una falla renal aguda perrenal. Con un sodio de menos 30 miliequivalentes por litro, en el cual se presenta además hematuria y proteinuria, son parte de unas subsecciones, y en la cual presentamos sodio mayor a 30 y una hematuria y proteinuria, estamos frente a un fracaso renal agudo parenquimatoso, de etiología glomerular, vascular o túbulo intestinal, en la cual se tiene que realizar biopsia y serología para poder diagnosticar mejor a nuestro pacientito y poder realizar un mejor tratamiento. De igual manera, dentro del tratamiento general que se da en estos casos, vamos a ver que se tiene que monitorizar el volumen extracelular, con lo cual también se tiene que monitorizar el peso diario y el control de la tensión arterial. De la misma manera se tiene que cuidar la nutrición. Recordemos que nuestro paciente está en sobrepeso y vemos que en esto la ingesta calórica adecuada tiene que ser una ingesta calórica adecuada para evitar el catabolismo con una restricción proteica discreta. También he de recalcar en este punto que dentro de la fisiopatología de lo que es la insuficiencia renal,
la presencia de proteínas dentro del sistema renal va a afectar directamente la función renal, por lo cual dentro de la parte de nutrición se va a restringir precisamente la ingesta proteica para reducir de cierta manera el daño renal producido. Es así como vamos a ver que esta restricción será de hasta 0.7 gramos por kilo por día para poder reducir lo antes mencionado. Dentro de los fármacos vemos que se debe ajustar todos ellos al grado de función renal. Vemos que nuestro paciente tenía muchos fármacos de por sí, como la amiodarona, el Sintrón, entre otros, y estos fármacos, dependiendo de su farmacología, de su farmacocinética y farmacodinámica, vamos a ver que ellos van a ser reducidos o, bueno, decirlo de otra manera, van a ser ajustadas las dosis, sobre todo para tratar de que nuestros riñones pues hagan su trabajo normal. Entonces, dentro de estos medicamentos, ¿cuáles están? Están los medicamentos antihipertensivos, los IECA, los SARA-2 y los diuréticos ahorradores de potasio, además de los AINES. Por otro lado, también debemos hacer manejo de las complicaciones hidroelectrolíticas. Vamos a ver que se puede presentar sobrecarga intravascular, para lo cual se precisa una restricción de sodio, de agua, diuréticos y de ultrafiltración. Tenemos que ver la ultrafiltración. En caso de hiponatremia, vamos a hacer una restricción de ingesta de agua libre y de soluciones hipotónicas de agua libre, como por ejemplo agua que no sea destilada. La hiperpotasemia también tenemos que verlo muy bien, y también tenemos que ver los signos que da la hiperpotasemia, sobre todo los signos que están en el EKG. En la acidosis metabólica vamos a ver que se debe restringir el bicarbonato sódico, se debe ingerir bicarbonato sódico, y en la hipocalcemia vamos a ver que se debe ingerir carbonato o gluconato de sodio, si es que existen síntomas de ello, sobre todo de nuevo a nivel cardiovascular de la función eléctrica. Vamos a ver que en condiciones más graves en las que se precisa diálisis, vamos a ver que existe una regla mnemotécnica, que son las indicaciones para diálisis en el fracaso renal agudo, el llamado AEIOU. En esto vemos que para poder indicar diálisis tiene que existir acidosis metabólica grave, una elevación de los electrolíticos como hipercalcemia e hipercalemia, las intoxicaciones por litro, un volumen aumentado que sea por sobrecarga hídrica de resistencia a diuréticos, cuando se presentan por ejemplo los diuréticos ahorradores de potasio, los diuréticos de asa, entre otros, además de presentar uremia con manifestaciones graves como puede ser la encefalopatía o la pericarditis. ¿Sí? Y como último punto vamos a ver lo que es la poliquistosis, que la habíamos mencionado hace rato. Aquí vamos a ver sobre todo que dependiendo de las características se puede dividir a esto en varios tipos, siendo en este caso el de nuestro paciente la enfermedad poliquística del adulto, que es más frecuente que la enfermedad poliquística del niño, que en este caso suele ser pues en niños y suele darse al nacimiento, y es la más frecuente de las enfermedades poliquísticas congénitas. Vemos que tiene una herencia autosómica dominante y por afectaciones en el cromosoma 16. Vemos que presenta quistes corticales y medulares que van comprimiendo las estructuras renales, además de presentar nefroesclerosis cortical. La edad del inicio de la clínica sea entre los 50 y los 60 años, y nuestro paciente ya tiene 71 años. Vemos que la clínica va a presentar nicturia, hematuria macro o microscópica, litiasis por el ácido úrico que puede presentar nuestro paciente, pero debido a los estudios imagenológicos no posee. También puede presentar infección del tracto urinario, puede presentar hipertensión, puede presentar poliglobulia por el aumento de la EPO, masas abdominales palpables, y también este quiste puede presentar una rotura, la cual va a cursar con macrohematuria y dolor de tipo cólico nefrítico. Vemos que los quistes, que en este caso forman una enfermedad poliquística del adulto, pueden evolucionar a insuficiencia renal crónica y con un tamaño renal aumentado, ¿sí? Entonces eso sería todo del análisis de este caso clínico. Muchas gracias.